La estructura atribuida a Ismael Zambada Siqueiros, conocido como el Maldito Flaco, recibió uno de sus golpes patrimoniales más importantes durante un operativo realizado en Durango. De acuerdo con información difundida por autoridades mexicanas, elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República ejecutaron 3 órdenes de cateo en la capital del estado. Acciones que terminaron con el aseguramiento de 3 inmuebles, 46 vehículos y un conjunto de armas, cargadores y municiones. La operación fue realizada los días 21 y 22 de junio de 2026 y, según los reportes oficiales citados por medios nacionales, estuvo relacionada con trabajos de inteligencia e intercambio de información con autoridades estadounidenses. El operativo llamó especialmente la atención por la cantidad y variedad de bienes localizados. No se trató únicamente de una intervención en la que las autoridades encontraran algunas armas o vehículos utilizados por una célula criminal. Lo que quedó bajo custodia fue una infraestructura mucho más amplia, compuesta por propiedades y una flotilla de vehículos que, de acuerdo con la información oficial, estaría vinculada con la facción de la Malliza del Cártel de Sinaloa. Entre los automotores asegurados se encontraban tractocamiones con remolque destinados al transporte de combustible, camionetas pick-up y vehículos todoterreno. La magnitud del aseguramiento permite observar una de las dimensiones menos visibles de las organizaciones criminales a su capacidad logística. Detrás de las armas y de los enfrentamientos existe una compleja red de transporte, almacenamiento, inmuebles y recursos materiales. Para una organización que pretende mantener presencia en distintos territorios, disponer de vehículos y propiedades representa una ventaja operativa considerable. Por eso, cuando las autoridades consiguen identificar y asegurar estos bienes, el impacto puede ser significativo incluso cuando el principal objetivo de una investigación no se encuentra físicamente en el lugar. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. En este caso, las autoridades no reportaron la captura del propio Maldito Flaco durante los cateos. Lo que se informó fue el aseguramiento de bienes atribuidos a su estructura. Esa diferencia resulta importante porque una incautación patrimonial no equivale por sí misma a la detención o derrota definitiva de un líder criminal. Sin embargo, sí representa un golpe a los recursos que permiten mantener funcionando una organización. Las propiedades pueden servir como puntos de almacenamiento, los vehículos como medios de transporte y el armamento como parte de la capacidad de fuego de las células que operan bajo determinada estructura. Uno de los elementos que más llamó la atención fueron los tractocamiones con remolques para transporte de combustible. La presencia de este tipo de vehículos añadió una dimensión económica al operativo, pues no se trataba simplemente de automóviles utilizados para desplazamientos cotidianos. Los tractocamiones representan activos de gran valor y, dependiendo de su utilización, pueden formar parte de cadenas logísticas destinadas al traslado de diferentes materiales. Las autoridades señalaron precisamente que entre los vehículos asegurados había unidades de este tipo relacionadas con el transporte de combustible. También fueron aseguradas camionetas, pick-up y vehículos todoterreno. Este tipo de unidades suele tener una utilidad particular en zonas donde las organizaciones criminales buscan movilidad y capacidad para desplazarse por caminos rurales o terrenos complicados. Desde el punto de vista operativo, la pérdida de decenas de vehículos puede obligar a una estructura a reorganizar sus movimientos, sustituir unidades y modificar sus rutas. El número de vehículos, 46 en total, convirtió la operación en uno de los aseguramientos más relevantes relacionados con la facción del Maldito Flaco durante 2026. La cantidad permite entender que el objetivo no fue solamente localizar un punto aislado, sino afectar una parte de la infraestructura material que las autoridades atribuyen a esta organización. De acuerdo con la información difundida, los bienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones, los análisis periciales y las determinaciones correspondientes sobre su destino legal. La participación de varias instituciones también resulta significativa. Ejército, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República intervinieron en las acciones, mientras que la información disponible señala que existió intercambio de inteligencia con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Esto muestra que las investigaciones contra estructuras criminales de gran capacidad no necesariamente dependen de un solo operativo espontáneo. En muchos casos, requieren reunir información durante un periodo determinado, identificar inmuebles, vehículos y personas,
y posteriormente obtener las órdenes judiciales necesarias para intervenir. Los 3 cateos realizados en Durango fueron el resultado de ese proceso. Las autoridades tuvieron que ubicar los inmuebles, reunir elementos para solicitar las órdenes correspondientes y posteriormente ingresar de manera coordinada. El resultado fue el aseguramiento de las propiedades y de los vehículos encontrados en ellas. La información publicada no permite afirmar que todos los bienes estuvieran físicamente juntos en un solo sitio, pero sí establece que fueron asegurados como parte de las 3 intervenciones realizadas durante esos 2 días. El armamento encontrado añadió otro componente al golpe. Las autoridades reportaron armas, cargadores y municiones de distintos calibres. La presencia de este material es especialmente relevante porque permite establecer posibles vínculos entre determinados inmuebles y las actividades de las células armadas. Además, cada arma asegurada puede convertirse en un elemento de investigación mediante análisis periciales, registros, números de serie cuando existen y otros procedimientos destinados a determinar su procedencia o posible utilización en hechos delictivos. En este tipo de investigaciones, el valor de una incautación no se mide exclusivamente por el precio de los bienes. Un vehículo puede convertirse en una pieza de evidencia. Una propiedad puede revelar relaciones entre personas. Un documento localizado durante un cateo puede conducir hacia otras direcciones. Y un arma puede ser sometida a análisis para establecer si está relacionada con algún hecho investigado. Por eso, el aseguramiento de 46 vehículos y 3 inmuebles puede generar consecuencias investigativas mucho más amplias que las que se observan el día del operativo. El caso también debe entenderse dentro de un escenario más amplio de presión contra la facción de la Maíza. Durante 2026, se han registrado distintos golpes contra células vinculadas al Mallito Flaco en marzo. Por ejemplo, autoridades detuvieron en Sinaloa a 2 presuntos integrantes de la célula conocida como Comandante R24, a quienes se les aseguraron armas, municiones y presunta droga. En mayo, otro operativo en Sinaloa terminó con 2 presuntos integrantes de una célula vinculada con el Mallito Flaco muertos y una persona detenida. Las autoridades informaron entonces del aseguramiento de 5 armas largas, 41 cargadores, una granada, chalecos tácticos, placas vehiculares y una camioneta que llevaba la leyenda MF. Estos hechos ayudan a entender que el aseguramiento de Durango no ocurrió de manera aislada. Forma parte de una serie de acciones dirigidas contra distintas expresiones de una estructura que, según autoridades y reportes periodísticos, mantiene presencia en varios puntos. Cada operativo tiene características diferentes. Algunos se concentran en detenciones, otros en armas, otros en inmuebles y otros en vehículos o infraestructura logística. Otro antecedente importante se registró en marzo, cuando la Secretaría de Marina realizó un aseguramiento en Culiacán de armas, cartuchos, equipo táctico, vehículos y una bolsa con presunta marihuana. Las unidades tenían reporte de robo y presentaban las siglas MF, que las autoridades consideraron posiblemente relacionadas con el Mallito Flaco. La acumulación de estos aseguramientos permite observar una estrategia que busca afectar diferentes niveles de una organización. No basta con perseguir a los integrantes armados que aparecen en las calles. También resulta necesario intervenir los vehículos, las propiedades, los almacenes y otros recursos que permiten sostener sus operaciones. Desde esta perspectiva, la incautación realizada en Durango adquiere una importancia particular debido a la cantidad de bienes involucrados. El golpe también tiene una dimensión económica. Una organización criminal necesita dinero para adquirir vehículos, rentar o comprar inmuebles, mantenerlos, abastecer combustible, movilizar personas y adquirir equipos. Cuando las autoridades aseguran decenas de vehículos y propiedades, obligan a la estructura afectada a asumir costos para reemplazar esos recursos. Si además se decomisa armamento, la organización debe buscar nuevas fuentes de abastecimiento y asumir riesgos adicionales para recuperar su capacidad operativa. Sin embargo, es importante evitar una conclusión exagerada. El aseguramiento de 46 vehículos y 3 inmuebles no significa automáticamente que toda la estructura del Mallito Flaco haya quedado desmantelada. Las organizaciones criminales suelen estar conformadas por múltiples células y niveles de operación. La pérdida de determinados bienes puede afectar a una parte de la estructura sin necesariamente eliminar todas sus capacidades. La propia naturaleza de una investigación criminal obliga a distinguir entre lo que las autoridades han confirmado y las interpretaciones que pueden surgir posteriormente. En este caso, las fuentes consultadas identifican los bienes como relacionados con la facción de la Malliza y con el liderazgo atribuido al Mallito Flaco.
pero corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales determinar de manera definitiva la situación jurídica de cada propiedad, vehículo y elemento asegurado. Por ello, el destino de los bienes también será una parte importante del proceso. Una vez realizados los cateos, los objetos asegurados deben ser documentados, trasladados y puestos a disposición de la autoridad competente. Posteriormente se realizan investigaciones periciales y jurídicas para establecer qué relación tienen con los hechos investigados. En el caso de los vehículos, también pueden realizarse verificaciones de propiedad y antecedentes, mientras que las armas pueden ser sometidas a estudios especializados. La investigación puede adquirir mayor relevancia si alguno de los objetos encontrados conduce hacia otras operaciones. En organizaciones complejas, los documentos, teléfonos, vehículos o registros encontrados en un inmueble pueden ofrecer información sobre movimientos, contactos o rutas, aunque no todos los elementos terminan siendo útiles. Los investigadores buscan reconstruir la estructura a partir de las evidencias disponibles. También debe considerarse el impacto territorial. Durango no es simplemente un escenario secundario en este tipo de investigaciones. Su ubicación geográfica convierte al Estado en un punto relevante para distintas rutas y actividades económicas. El aseguramiento de vehículos destinados al transporte de combustible y de unidades capaces de movilizarse por diferentes terrenos pone de relieve la importancia que tiene la logística para cualquier organización que pretenda operar entre regiones. El hecho de que 3 inmuebles hayan sido cateados en la capital duranguense muestra además que las autoridades no se limitaron a realizar patrullajes en carretera. La intervención se dirigió hacia propiedades específicas. Esto implica un trabajo previo de identificación y seguimiento que permitió solicitar las órdenes judiciales correspondientes. El resultado, por tanto, puede entenderse como una combinación de inteligencia, investigación y despliegue operativo. Primero se obtiene información, después se intenta corroborarla. Posteriormente se identifican objetivos concretos y finalmente se realizan las acciones judiciales. Cuando el proceso culmina con el aseguramiento de bienes, comienza otra etapa igualmente importante en determinar qué significan esos objetos dentro de la investigación. La operación también ocurre en un momento particularmente complejo para el cártel de Sinaloa, marcado por la disputa entre distintas facciones. La Malliza y los Chapitos han protagonizado una pugna que ha tenido repercusiones en Sinaloa y otras entidades. En este contexto, la pérdida de vehículos y armamento puede tener efectos adicionales, ya que cada facción necesita mantener recursos para sostener su presencia y responder a sus adversarios. El Mallito Flaco, identificado por autoridades y agencias estadounidenses como un dirigente relevante de una facción del cártel de Sinaloa, ha permanecido fuera del alcance de las autoridades mexicanas. Precisamente por eso, los golpes contra sus presuntos operadores y recursos adquieren especial importancia. En ausencia de una captura del dirigente, las instituciones pueden intentar reducir progresivamente la capacidad material de las células asociadas con él. La incautación de Durango representa entonces un mensaje claro desde el punto de vista operativo. Las autoridades están intentando localizar no solamente a quienes portan armas en las calles, sino también los recursos que hacen posible la operación de las estructuras criminales. Los vehículos, propiedades y armamento son parte de esa infraestructura. Uno de los aspectos más relevantes es la cantidad de vehículos. 46 unidades representan una pérdida considerable para cualquier estructura. Cada vehículo requiere mantenimiento, combustible y personal para operar. Algunos necesitan conductores especializados y otros pueden estar destinados a tareas concretas. La pérdida simultánea de una flotila puede obligar a modificar rutas y procedimientos. Los tractocamiones, por su parte, tienen una dimensión distinta a las camionetas. Son vehículos de gran tamaño y su adquisición, mantenimiento y operación requieren una estructura logística. Que varios hayan sido localizados durante los cateos incrementó la importancia del aseguramiento. La defensa señaló específicamente que algunos estaban equipados con remolques destinados al transporte de combustible. Las camionetas pick-up y los vehículos todoterreno también representan recursos relevantes. Son unidades que pueden ser utilizadas para desplazamientos rápidos, transporte de personal o vigilancia. En regiones donde existen caminos de difícil acceso, este tipo de automotores puede proporcionar movilidad adicional. La incautación del armamento añade una segunda capa. Si una organización pierde vehículos, pero conserva armas, puede buscar nuevos medios de transporte. Si pierde armas pero mantiene vehículos, puede intentar reponer el arsenal. Pero cuando ambas categorías de recursos son afectadas simultáneamente,
la presión aumenta. Esa combinación es precisamente uno de los elementos que hace relevante el operativo. A esto se suman los inmuebles. Las propiedades pueden tener funciones diferentes: almacenamiento, reuniones, descanso, resguardo de vehículos o simplemente ocultamiento de bienes. Sin embargo, la función específica de cada inmueble debe establecerse mediante la investigación correspondiente y no puede darse por hecho únicamente a partir de su aseguramiento. El procedimiento legal será fundamental para determinar qué ocurrirá con cada propiedad. Los bienes pueden permanecer bajo custodia mientras avanzan las investigaciones y posteriormente quedar sujetos a las decisiones que correspondan conforme a la legislación. De esta manera, el operativo no termina cuando los agentes abandonan los inmuebles. En realidad, allí comienza una etapa documental y judicial que puede prolongarse durante meses. El caso también demuestra la importancia de la cooperación internacional. El intercambio de información con autoridades estadounidenses fue señalado como parte del contexto que permitió ejecutar los cateos en investigaciones relacionadas con organizaciones que tienen actividades transnacionales. La información procedente de distintas agencias puede ayudar a identificar movimientos financieros, personas, vehículos o propiedades. La cooperación internacional tampoco significa que una autoridad extranjera haya ejecutado directamente los cateos. Las acciones en Durango fueron realizadas por instituciones mexicanas y quedaron sujetas a las leyes y procedimientos nacionales. La información compartida puede servir como punto de partida o elemento de apoyo para investigaciones que posteriormente se desarrollan dentro de México. El aseguramiento adquiere todavía mayor relevancia cuando se observa la cantidad de recursos decomisados a estructuras relacionadas con el cártel de Sinaloa durante la actual administración. La defensa ha informado de miles de armas, toneladas de drogas y miles de vehículos asegurados en operaciones contra el grupo en diferentes entidades. Esto coloca el caso de Durango dentro de una estrategia de decomisos más amplia. No obstante, cada operativo debe evaluarse por sus propios resultados. En el caso del Mallito Flaco, la pregunta principal no es solamente cuánto dinero podrían valer los vehículos o propiedades, sino qué función cumplían dentro de la estructura investigada y qué información puede obtenerse a partir de ellos. Si alguno de los vehículos estuviera relacionado con otros hechos delictivos, sus características podrían ser analizadas para determinar dónde estuvo anteriormente. Si un arma coincide con evidencias balísticas de una investigación, podría convertirse en una pieza importante para esclarecer un caso. Si los inmuebles contienen documentos o registros relevantes, podrían abrir nuevas líneas de investigación. Por eso, un decomiso puede generar consecuencias que no son visibles inmediatamente. Las imágenes de decenas de vehículos concentrados en un operativo pueden ser la parte más llamativa, pero detrás de ellas existe un proceso de análisis que puede tardar mucho más tiempo. El impacto sobre la estructura criminal también depende de su capacidad de reemplazo. Una organización con grandes recursos puede intentar adquirir nuevos vehículos o armas. Una estructura con menos capacidad económica puede tardar más en recuperar lo perdido. De ahí que las autoridades busquen realizar operaciones consecutivas y coordinadas, con el objetivo de mantener presión sobre diferentes componentes. En ese sentido, la incautación de Durango no debe verse únicamente como un episodio aislado. Es una pieza dentro de una estrategia más amplia de combate al crimen organizado. Las acciones contra integrantes de células, los aseguramientos de armas, los cateos de inmuebles y la confiscación de vehículos forman parte de una misma lógica: reducir la capacidad de operación de las estructuras criminales. El Mallito Flaco ha sido señalado como uno de los principales dirigentes de una facción del cártel de Sinaloa. Pero las organizaciones de este tamaño no dependen únicamente de una persona. Existen operadores, células, transportistas, responsables de seguridad, encargados de logística y otros participantes. Por eso, atacar la infraestructura puede ser una manera de afectar la organización, aunque el dirigente permanezca prófugo. Los resultados de los cateos en Durango también muestran que la lucha contra el crimen organizado no se desarrolla únicamente mediante enfrentamientos. Una parte fundamental ocurre mediante investigaciones patrimoniales y acciones judiciales. Identificar dónde están los bienes, determinar quién los controla y obtener órdenes para asegurarlos puede resultar tan importante como realizar patrullajes. La incautación de 46 vehículos, 3 inmuebles y armamento representa, en consecuencia, un golpe material considerable, pero su verdadera dimensión dependerá de lo que las investigaciones puedan establecer posteriormente. Si los bienes permiten identificar nuevos operadores, rutas, propiedades
o conexiones, el impacto podría extenderse mucho más allá de los objetos físicamente decomisados. También será importante observar si las autoridades realizan nuevas acciones derivadas de la información obtenida durante los cateos. En operaciones de esta naturaleza, un inmueble puede conducir a otro. Un vehículo puede revelar una ruta y una persona relacionada con un bien. Puede llevar a los investigadores hacia nuevos objetivos. Por ahora, el dato más sólido es el aseguramiento informado por las autoridades a 3 inmuebles y 46 vehículos vinculados. Según la información oficial citada por medios nacionales, con la facción de la Malliza atribuida al Mallito Flaco, además de armas, cargadores y municiones. La dimensión del golpe queda todavía más clara cuando se considera que los vehículos no eran todos del mismo tipo. Había tractocamiones, camionetas pick-up y vehículos todoterreno. Esa variedad sugiere una infraestructura destinada a distintas necesidades de movilidad, aunque la función concreta de cada unidad deberá ser determinada por los investigadores. El aseguramiento también representa un golpe simbólico. Las organizaciones criminales suelen utilizar sus vehículos y propiedades como una manifestación visible de poder y capacidad económica. Cuando las autoridades entran a esos espacios y retiran esos bienes, el mensaje es que incluso los recursos que parecen estar protegidos pueden ser localizados mediante investigaciones. Pero el mensaje más importante es institucional. La operación demuestra que las autoridades pueden combinar información de inteligencia, órdenes judiciales, despliegue militar y ministerial y procedimientos de aseguramiento para intervenir estructuras consideradas prioritarias. El resultado no debe medirse solamente por las fotografías de los vehículos decomisados, sino por las investigaciones que continúen después. En última instancia, el golpe contra los bienes atribuidos a la estructura del Mallito Flaco plantea una cuestión fundamental. ¿Cuánto puede resistir una organización cuando pierde de manera repetida sus recursos materiales? Una estructura criminal puede reemplazar personas, pero hacerlo requiere dinero. Puede reemplazar vehículos, pero requiere logística. Puede reponer armas, pero debe encontrar nuevas fuentes de abastecimiento. Cada incautación aumenta esos costos. Por ello, la operación de Durango representa un episodio importante dentro de la presión ejercida contra la Malliza durante 2026. No significa que el grupo haya desaparecido, ni que su dirigente haya sido capturado. Significa que una parte de los recursos que las autoridades atribuyen a esa estructura quedó fuera de su alcance y ahora se encuentra bajo custodia oficial. La historia tampoco termina con el decomiso. Los próximos pasos serán determinantes en las investigaciones periciales, la revisión de los vehículos, el análisis de las armas y municiones, la situación jurídica de los inmuebles y cualquier nueva línea de investigación que pueda surgir de los cateos. Cada elemento podría aportar información adicional sobre la forma en que operaba la estructura. El operativo deja, finalmente, una imagen contundente en decenas de vehículos que ya no están disponibles para la organización, propiedades que quedaron bajo investigación y un arsenal retirado de circulación. Para las autoridades, se trata de un golpe contra la capacidad logística y material de una facción criminal. Para los investigadores, representa una oportunidad de obtener evidencia, y para la estructura atribuida al Mallito Flaco, significa la pérdida de recursos que deberán ser sustituidos si pretende mantener su capacidad operativa. En un escenario donde la disputa interna del cártel de Sinaloa continúa generando presión sobre diferentes territorios, este tipo de aseguramientos pueden tener consecuencias importantes. La lucha no se desarrolla únicamente en las calles, también ocurre en bodegas, propiedades, carreteras, registros vehiculares y expedientes judiciales. El operativo de Durango es un ejemplo de esa otra dimensión de la confrontación. Lo ocurrido demuestra que detrás de cada vehículo asegurado existe una posible historia. Detrás de cada inmueble puede existir una línea de investigación y detrás de cada arma puede haber información capaz de conectar diferentes hechos. Por eso, la verdadera importancia de la incautación no necesariamente se conocerá de inmediato. Puede aparecer después, cuando los investigadores terminen de revisar cada evidencia y determinen qué lugar ocupa dentro de una investigación más amplia. Hasta entonces, el dato central permanece durante los cateos realizados el 21 y 22 de junio de 2026 en Durango. Las autoridades mexicanas aseguraron 3 inmuebles, 46 vehículos y armamento que, de acuerdo con la información oficial, estaban vinculados con la facción de la Malliza encabezada por Ismael Zambada Siqueiros, conocido
como el Mallito Flaco. Más allá de cualquier narrativa espectacular, la operación debe entenderse como un golpe dirigido contra los recursos materiales de una organización criminal. La captura de un dirigente puede ser el objetivo más visible, pero el debilitamiento de una estructura también puede producirse mediante el aseguramiento constante de sus bienes, la interrupción de sus cadenas logísticas y la investigación de sus redes financieras y operativas. La incautación de Durango, por su magnitud, se suma a una serie de acciones que muestran una presión sostenida sobre células asociadas con el Mallito Flaco mientras continúen las investigaciones. Cada vehículo, propiedad y arma asegurada puede convertirse en una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Y será precisamente la información que surja de ese rompecabezas la que determine hasta dónde llegó realmente el golpe contra la estructura de la Malliza.